Vale, vale. Bueno, bienvenidos a todos los que estén presentes y después si queda grabado el video. Bueno, desde Tricotilomanía Argentina, que hicimos un vivo la semana pasada y bueno, y tuvo buena respuesta de la gente. Mi idea fue invitar al licenciado José Manuel Pérez Quesada para que me acompañe en una pequeña charla conversando sobre nuestra experiencia con la Trico. Y para eso nos van a acompañar algunas imágenes referidas a una encuesta que hicimos desde la página Tricotilomanía Argentina en el año 2015. A ver si puedo pasar a la siguiente diapositiva, no me funciona. Ahí. Bueno, como les decía, hicimos una encuesta porque en realidad la idea era, ante el hecho de que no hay mucha información, de que no había en aquel momento datos estadísticos específicos de América Latina, de habla hispana, tratamos de recabar algunos datos. Por ahí la encuesta tiene algunos pequeños errores, porque la armé con lo que a mí me parecía, pero bueno, pudimos ahí sacar algunos datos interesantes. Bueno, como les decía, la encuesta la realizamos en el año 2015. La idea era esta, recabar datos estadísticos para los países de habla hispana. En ese momento participaron de la encuesta 343 personas, fueron encuestadas de varios países. Eran 18 preguntas, todas referidas a la tricotilomanía, con lo cual los participantes tenían que tener tricotilomanía, porque también sé que hay algunas encuestas en las que puede participar cualquier persona. Bueno, y la misma fue anónima por esto de preservar un poco la privacidad de las personas ante preguntas tan personales respecto al trastorno. Bueno, primero esto, ¿no, José Manuel? El tema de sexo y edad. En el caso de el sexo, bueno, mujeres en su mayoría participaron de la encuesta, y la edad en su mayoría de 21 a 40 años. Sí, yo quiero añadir que, ¿Sí? que sí que es verdad que hasta ahora, por ejemplo, en los manuales como el DSM-5 dicen que la relación entre mujeres y hombres es de 10 a 1, 10 mujeres por cada hombre. Aquí un poco también se refleja igual, ¿no? Que, Sí, que son los hombres, son las mujeres las que más solicitan ayuda. ¿Qué quiere decir? ¿Que los hombres son menos los que se tiran? Yo creo que no. Yo creo que es igual, que a lo mejor les produce menos vergüenza el tirar y, y por lo tanto no suelen pedir más ayuda, porque a nivel social no está tan castigado con el caso de una mujer, ¿no? Creo yo que claro, puede tal ser cual. en parte por eso, pero no porque haya menos hombres que se tiren. Claro, sí, sí, tal cual, yo pienso lo mismo. Y respecto a las edades, bueno, justo dio la casualidad que por ahí la gente que tiene más acceso a internet y que tuvo acceso o posibilidad de completar la encuesta, estaba dentro de esa franja, ¿no?, de edad de entre 21 y 40. Lo cual no significa que haya personas de menor edad o de mayor edad que tengan trico, ¿no? Sí, vamos, puede ser también porque son los que más acceso tienen a las redes sociales y a internet y todas estas cosas, Claro, exacto. en el Sí, rango sí. de esa edad. Sí, sí, totalmente. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, ¿a qué edad comenzó a tirar de su pelo? Acá la mayor parte, un 44%, da entre los 11 y los 15 años, seguida por un 24%, 24,2% entre los 6 y los 10. Pues sí, porque es la preadolescencia mayormente donde se desencadena el problema. Los 11, 12, 13. Sí. Exacto, yo en el vivo mío contaba que empecé a los 15 años. ¿Vos, José, en qué momento empezaste? Yo empecé muy pequeño. Yo empecé a los 3 o los 4 o los 5. 4 por ahí. Sí, Mm. sí, sí. O sea Entonces, que pertenecemos yo sí, a la franja del 44% y vos a las del 24,2%.
Yo estoy entre el azul, el 0, de 0 a 5. 0 a 5. Ah, claro, perdón, de 0 a 5, sí, tenés razón. 0 a 5, sí. Sí, sí, sí. Que Bueno, también decían, se decía siempre que es mejor pronóstico si es en la infancia, porque puede desaparecer, ¿vale? Pero últimamente, por lo menos lo que yo he leído, es que no es así. A comienzo más temprano, peor pronóstico, si es que no hay ninguna... vamos, si no se deja de tirar durante un tiempo, es decir, si empiezas de un niño y dejas de tirar y luego tira, luego deja de tirar, vale, pero si se mantiene, es peor pronóstico el comienzo temprano, ¿eh? Siempre se ha dicho al contrario, pero por lo menos yo lo que leí en un artículo hace unos años. bien, bien, bien. Acá una cosa para aclarar de la encuesta, lo que yo les decía que por ahí tenía como pequeños errores, no sé si llamarlo errores, pero yo puse 4 opciones, o sea, de 0 a 5 años, de 6 a 10, de 11 a 15, de 16 a 20, y después yo dejaba el espacio para que la gente completara, si era más de 20, que pusiera su edad. Obviamente que cuando uno entra a hacer la encuesta por ahí no entiende las opciones, y entonces por eso las otras que aparecen dice 22, 8, 31, bueno, eso por ahí yo tendría que haber tenido algún tipo de consideración a la hora de entender, de ver qué podían entender los demás para completar ahí. Bueno, Cintia, los dos sí. compañeros que están aquí tienen el micrófono cerrado. Yo no sé si no podrán hablar o... ¿Querés que yo lo abra para No sé, no, que... lo que tú veas, lo No, que en tú mi veas. caso sí, buenos días. En mi caso sí puedo hablar. Lo que pasa es que no quiero que el ruido que hay alrededor mío interfiera en lo que ustedes están Ah, diciendo. Por perdón, eso lo perdón. apagué. Genial, Hola, ¿cómo buenísimo. están? Acá habla Leti. Hola, Yo también no Leti. quería interrumpir porque no sabía cómo era la dinámica, pero acá estoy en el micrófono Sí, también. sí, la idea era que primero nosotros, bueno, silenciarlos, lo que pasa es que yo también estoy aprendiendo a usarlo y no sé si los había silenciado yo o si habían silenciado ustedes. Y hablar nosotros y después, después que termináramos con esta presentación, sí abrir para preguntas o para lo que quieran plantear. Bueno, José, Dale, dale, acá los escucho entonces. genial, gracias Leti por estar Igual para mí. acompañando. Gracias. Bueno, sigo. Pregunta 4. ¿Pueden reconocer un hecho que desencadenara su tricotilomanía? Bueno, ahí yo también había puesto en las opciones sí, no, y después las personas ponían, había una parte abierta para poner, para completar, ¿no? Y la mayoría no puede reconocer un hecho que lo desencadenara. No sé en tu caso, José, si te pasó. Sí, bueno, mi caso es muy personal. Mi caso fue... no lo tengo claro, ¿eh? Y ya no me importa hacerlo público, porque yo creo que tenemos que hablar claro de este problema para ver que la gente sea valiente, lo diga y nos hagan un poco de caso y se investigue más. Vamos a ver. Sí. Yo realmente, bueno, la realidad fue que en mi infancia murió mi padre en un accidente laboral. Yo tenía 6 meses. Y a los 3, mi madre sufrió una depresión, un trastorno por estrés postraumático asociado a una depresión, en aquella época, hace ya muchos años. Me separaron de ella durante un tiempo, un año por ahí, por dicho motivo, porque tenía una depresión muy grande. Y a los 3, 4 años empecé a tirar. Un poco, pero sobre todo se sumió a los 7 y 8 ya es cuando más tiraba. Pero eso puede ser un desencadenante. Pero otro desencadenante, que no lo tengo claro tampoco, fue el criterio de los pandas, de la doctora Suedo. Yo tuve muchas, yo no sé cómo llamáis vosotros ahí en vuestro país, anginas, amigdalitis. Y siempre estaba con fiebre, siempre. Hasta tal punto que a los 7, 8 años creo que me operaron y me las quitaron. Posteriormente yo he leído que a veces las amigdalitis y las posteriores operaciones desencadenan, sobre todo un TOC. No trico, pero un TOC. Entonces, no sé si tendrá que ver algo aquello también. Entonces,
la verdad, que yo luego en el proceso de terapia que me sometí de autoconocimiento personal, no solo por la trico, descubrí que fue un impacto muy fuerte la situación de mi casa. Eso fue así. Lo de las amigdalitis, pues yo no lo sé si podría ser eso también, porque hay un estudio hecho en España, pues, un tratamiento de una niña de 5 años en el norte de España que después de una operación de amigdalitis se le desencadenó un TOC. Y luego la enviaron al pediatra y el pediatra con antibióticos, porque era una bacteria, eliminaron la infección de la amigdalitis y posteriormente el TOC disminuyó. Entonces yo no sé realmente, bueno, pero lo mío ya ha pasado mucho tiempo, entonces ya casi tampoco le doy tanta importancia a cómo empezó. Porque es que a veces no está claro mucho que se diga. Yo no sé cuál es tu caso, Cintia. Sí, sí, yo en mi caso tampoco no reconocía una situación puntual. Lo único que encontré haciendo terapia era esto que decía el otro día en el vivo, de que por ahí empecé a sentir como como una ansiedad, un estrés muy desbordante cuando estaba en la escuela de secundaria y bueno, ante los exámenes y eso sentía mucha presión. Y en ese momento fue que se desencadena. Es lo único con lo que lo puedo relacionar porque después no tengo ningún hecho así puntual que yo pueda. Y el tema que vos decís de la amigdalitis es muy interesante y estaría bueno que ojalá en algún momento puedan seguir haciendo investigaciones en ese sentido. Sí, Eh, perdona, pero la amigdalitis está relacionada sí, con el TOC, ¿eh? No tanto con la trico, con el TOC. Pero bueno, ajá, bien, sí, sí. Igual creo que puede llegar a ser útil. Por ahí se pueden desprender datos para esto también. No lo sé, ¿no? allí, ahí en rojo, un hecho que desencadenara su... No, no lo sabían, ¿no? Es que es Sí, así, es que es así. Yo recuerdo que en el 2007 también hice una encuesta y la mayoría ni lo sabían ni tenían claro que había un desencadenante concreto. En general, ¿eh? En gran parte. sí, 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 sí. Sí, tal cual. Sí, es como vos decís también, no sé hasta dónde puede llegar a tener relevancia saberlo, ¿no? Bueno, continúo. Pregunta 5. A ver, bastante lento. Ahí. Bueno, en este caso, si conoce un hecho que lo haya desencadenado, especifique cuál, yo ahí dejé el espacio abierto para que la gente fuera poniendo si lo reconocía, y acá lo que aparece es en orden bueno, de la mayor cantidad de personas que respondieron una opción está arriba, ¿no? No opciones, perdón, porque yo no di opciones, yo dejé abierto para que la gente ponga su experiencia personal. La primera palabra que aparece acá, que es violación, sería, o sea, la mayor cantidad de gente encuestada escribió esa palabra. Violación, después dice crecer bajo un entorno familiar muy conflictivo, abuso, ansiedad, estrés del estudio. Bueno, en fin, esos serían por ahí los principales, los que más la gente eligió para responder. José Manuel, ¿me escuchás? Sí, 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 sí. Sí, sí, no tengo así. Pero la mayoría dijeron que no sabían el desencadenamiento. Claro, sí, tal cual. Esta opción era para los que habían puesto que sí, Ya. bueno, y cuál sería el desencadenante que reconocían. ¿Y qué te aparecía en primero, la violación? ¿El abuso sexual? Claro, sí, sí, Ya, ya. sí, sí. Bueno. Bueno, continúo. Bueno, preguntas 6 y 7. La 6 dice, ¿alguna vez estuvo un tiempo sin tirar? Bueno, una vez, 21%, varias veces, 65%, y nunca, un 14%. Y si alguna vez se detuvo, ¿cuánto duró esa detención? La mayoría, unos meses. El 35,5%, unos meses sería. Sí.
Esto nos confirma que esto es recidivante, esto es que va y viene. Por eso los tratamientos tienen que ser, en los seguimientos de los tratamientos tienen que ser a más largo plazo. Es decir, cuando terminas un tratamiento, normalmente haces un seguimiento a los 2, a los 6, a los 12 meses, a los 2 años, como mucho. Pero en este caso, no sé, habría que hacerlo con más tiempo, ¿no? A más años. Sí, tal cual. Pero bueno, también el tema que yo les hablaba el otro día de que, bueno, recaídas hemos tenido todos, de que es muy probable, ¿no? De todos los que hemos dejado de tirar por un tiempo largo, igual en algún momento podemos llegar a tener una recaída. En mi caso yo estuve primero 7 años sin tocar el pelo para nada, y después de esos primeros 7 años, desde ahí hasta ahora he tenido recaídas que duran 2 meses aproximadamente. Una en el 2018 duró casi todo el 2018. Sí, ¿no? Sí, es importante saber, por lo menos que sepa la persona que las recaídas, van a haber recaídas. Entonces, que no Claro. le coja de sorpresa ni de susto, y claro, eso ya es propio ya de la terapia o del profesional con la que esté, ¿no? Sí, totalmente. Pero tomarlo, como les decía yo el otro día, como parte del trastorno, tener varias recaídas y no vivirlo como un fracaso, al contrario. Lograr, aunque sea, es más, sobre todo las primeras veces, cuando empiezan un tratamiento, lograr que al menos sea un día sin tirar, que sea una semana sin tirar, ya es un logro importante, es algo para destacar. Sobre todo si se ha estado varios años sin tirar, no sé, tirando, perdón, sin A parar. veces, sí, a veces pasa como con los niños se hace, ¿no? Es decir, justo cuando no se tira es cuando hay que darle atención, reforzarle, decir lo valiente que es, lo bien que guapo que está o que guapa que está, reforzar cuando no se tira, pero es que lo hacemos al contrario, a veces, yo me incluyo, ¿no? Que le damos atención cuando se está tirando. No te tires, o deja de tirar, o tal, y cuando no se tira uno, pues entonces justo le hacemos una extinción, o sea, lo ignoramos. Y no es eso, es justo cambiar el chip, a mi entender, ¿eh? Sí, tal cual, por ahí a veces es más fácil. Y eso lo hacemos en todos los ámbitos, ¿no? Reconocer el error, siempre lo malo, como que somos más rápidos para reconocer lo malo y no los logros. Sí, Es yo... más, también, perdón, No, no, lo que no, tenemos mucho los tricotilómanos es esa autoexigencia extrema, no digo, no quiero generalizar que todos la tengan, pero la mayoría tenemos esa personalidad de autoexigencia y de perfección que aunque sea un día sin tirar, no, para nosotros está mal, un día no es válido, no es nada. Y al contrario, hay que valorarlo muchísimo. Sobre todo, vuelvo a decir, si han pasado muchos años de no poder parar y que un día lo podamos hacer, es realmente para valorar y festejar. Sí, yo quería añadir que yo en mi trabajo siempre lo decía, ¿no? Es decir, hay que premiar y reforzar lo que se hace bien, ignorar lo que se hace mal hasta cierto punto. O sea, no vas a dejar que en una clase de adolescentes te insulten, ¿no? Pero ignorar en lo posible y castigar cuando no haya más remedio. El castigo tiene que ser inmediato y de acorde con lo que ha hecho, ¿no? Sin pasarse, ¿no? Si es que hay que hacer el castigo. Pero es que lo hacemos al revés, es que reforzamos lo que hacen mal, ignoramos lo que hacen bien y a veces así nos va. Eso se Tal cual. amplía a todo, ¿eh? A la pareja, a los padres, a los hijos, al trabajo, a mi Sí, entender. totalmente, totalmente. Es así. Bueno, continúo. Pregunta 8, ¿de cuáles zonas tira frecuentemente? Bueno, 75,2% de la cabeza. Después siguen cejas, pestañas, todas las anteriores. Y después, bueno, yo ahí puse la opción abierta para que la gente completara, ¿no? Sí, yo me he tirado de la cabeza siempre, entonces, Sí, sí, yo también. Siempre de la cabeza, siempre de la zona del flequillo de acá adelante. Una vez, más o menos cuando tenía 18, 19 años, fue acá como en la coronilla, que fue horrible después cuando me empezó a crecer el pelo, porque ahí se veía que era distinto el pelo, pero fue una vez. Si no, siempre era acá adelante. yo me tiraba justo, sí, más o menos por ahí, por la parte esta de delante,
pero a mí me crece mucho el pelo. Pero también es verdad que en esas partes de delante, que yo creo que es donde, creo, por eso me crece ahora, que es por donde más me he tirado, igual pues no crece tanto. Pero yo ahora porque lo llevo corto y me lo he cortado, pero normalmente tengo mucho pelo. Me gusta llevarlo corto, también hay que decirlo, no quiero llevarlo largo. Sí, Pero sí, me he tirado claro, de la pero cabeza. también, claro, sí. Sí, obviamente recordar que esto, la tricot compromete todo el cuerpo, ¿no? Pelo de todo el cuerpo, pero que la mayoría lo hacemos en la cabeza. Obviamente que hay gente que no tiene cejas, que no tiene pestañas. En otras partes del cuerpo, como están cubiertas por la ropa, no se nota, ¿no? Y no es algo que sea, que la gente se acompleje con eso. Sí, cuando está a la vista, porque obviamente no es normal tener una mujer que no tiene cejas, una mujer que no tiene pestañas, obviamente que llama la atención. Pero bueno, la mayoría tiramos de la cabeza. Bueno, continúo. Pregunta 9, ¿en qué momento del día tira de su pelo? Yo la verdad que no sé en aquel momento por qué armé esta pregunta. Seguramente tenga que ver con algo que habremos hablado, José, pero la verdad no recuerdo. La mayoría contestó en cualquier momento y la otra gran mayoría contestó solo en momentos de ocio, que es interesante eso. Y bueno, después abrí para que pongan los demás sus opciones. Sí, sí, yo lo hacía en cualquier momento. Pero claro, yo sé dónde más lo hacía. O sea, yo lo hago más viendo la televisión o incluso hablando por teléfono. Entonces, claro, tienes que saber cuando se hace un análisis funcional, el profesional es para eso, para saber en qué momento del día tiras del pelo. Si es cuando estás viendo la televisión o si es cuando estás estudiando, por la mañana, por la noche, por la tarde. Bueno, eso serían situaciones, pero el momento del día, yo he conocido gente que, por ejemplo, se tiraba en la cama antes de levantarse. O sea, pensando a ver qué me voy a poner, qué me pongo, qué no me pongo, o pensando, entra uno en una especie de trance antes de levantarse y dale, a tirar, dale que te pego a tirar, ¿no? Entonces, Claro. pues hombre, le recomendé que se organizara por la noche, supiera bien lo que tenía que ponerse y por la mañana, bueno, la cama es para dormir y poco más, no es para ¿Y pensar eso mucho. funcionó? Sí, en ese caso, en ese momento del día, sí. En ese momento del día, sí. La cama Claro. no es para pensar mucho. Sí, sí, está bueno por ahí detectar cuáles son los momentos, que esto también estoy recordando que Leti lo dijo en su webinar en el momento que el viernes que le tocó a ella, esto de reconocer los momentos, para bueno, después hacer un trabajo en cuanto a eso, ¿no? Bueno, continúo. Pregunta 10, cuando está tirando de su pelo, ¿es consciente de lo que hace? La mayoría, un 68,7%, respondió que a veces. Después, todo el tiempo y nunca. Esas serían las mayores respuestas. Sí. Es consciente de lo que hace. En rojo es a veces. Sí, sí, sí. A ver, en mi caso el modelo es automático. Dicen que hay dos modelos, uno automático y otro más focalizado. El automático, a ver, cómo podría ser como un tic, es decir, que de tanto vas la mano a la cabeza con los años, en mi caso, casi se ha convertido en un movimiento involuntario. Y cuando te vas a dar cuenta ya tienes la mano tirando, pero una vez que estás tirando sí que te das cuenta. Yo, por lo menos yo, al principio no, digo, ostras, ya tengo la mano en la cabeza otra vez, pero luego ya sí me doy cuenta que estoy tirando, entonces, claro, en esos momentos ya es difícil de parar. Pero si es el modelo automático, que a veces siempre se mezclan los dos, porque un modelo puro es difícil, siempre se mezclan, uno más que otro, pero se mezclan, pero en mi caso
pero de mí nada más el automático. Es decir, cuando me voy a dar cuenta ya me he arrancado 2 o 3 pelos, o ya me había arrancado 2 o 3 pelos. Y luego ya parar es complicado. No sé tu Claro, caso, por ahí sí, por ahí lo interesante es, yo la mayoría del tiempo no me doy cuenta. Por ahí ahora sí, ahora que ya he hecho algunos tratamientos, sí, pero antes de hacer cualquier tratamiento no me daba cuenta. Lo interesante es cuando uno se da cuenta, si logra detenerse, porque a mí me ha pasado que yo me doy cuenta y no me importa, yo quiero seguir igual tirando, porque pierdo el control, siento ganas de tocarme el pelo, siento ganas de elegir el más grueso y estar 2 horas eligiéndolo para ver cuál es el ganador, el que voy a arrancar. ya. Pero bueno, eso va en cada uno, ¿no? Sí, sí, vamos, se sabe, se habla en la literatura al respecto, se dice que hay modelo automático, otro más focalizado. El automático es como el que he dicho, es más o menos, pues eso, que funciona casi de forma involuntaria, pero claro, Sí. yo no sé en otras personas, pero yo cuando ya me he tirado, entonces cuando ya me da cuenta y ya es difícil parar. Y el focal es pues que te pones delante del espejo y a ver si tengo este pelo más grande, más largo que otro, de otro color diferente, la textura es diferente, entonces pues ahí. Pero normalmente van mezclados, normalmente. Sí, incluso he escuchado muchas mujeres que me han escrito a la página y hemos hablado, empiezan con la pincita de Sí. depilar, Mm, a elegir, y mm. después, bueno, eso se desborda, se les va de las manos y cuando quieren acordar, sacaron casi toda la ceja, les queda solamente una línea de pelo, y bueno, porque ya perdieron el control. Pero primero empezaron como eligiendo frente al espejo con la pinza. O canas, eligiendo Sí. canas y después después pasa a cualquier otro pelo. Bueno, sigo. Pregunta 11, ¿come su pelo? 16,9% sí, de los encuestados. Y acá esto es algo que en mi vivo me lo pasé por alto, no tuve tiempo de hablar de tricofagia, ¿sí? Sí, es un tercio, ¿eh? Un tercio de los que has encuestado Sí, prácticamente se lo come. Eso es importante, eso es, uf, sí que es problema. Porque el pelo no se sí. digiere y entonces eso se soluciona con una operación quirúrgica. Sí, esto es como que es muy variado, ¿no? Hay gente que yo he escuchado que se arranca el pelo y está luego horas jugando con el pelo, se lo pasa incluso por la boca, por los labios, pero no alcanza a digerirlo. Hay otras personas que comen solo el folículo, que acá aparece con un 35,9%, las personas solamente comen, sería como la raíz, ¿no? Del pelo. Y después, bueno, ya hay otro porcentaje que ingiere el pelo entero. Sí, escucha, perdón, me equivoco antes. El Sí. tercio es solo lo que se come en el folículo y los que no se lo comen es el 44%. Es decir, la gran mayoría de los encuestados no llega a la media, pero bueno, no se lo comen. Pero de los que se No. lo comen aunque sea el folículo, vamos, el folículo no es lo mismo que comerse el pelo, también es Sí, verdad, sí, sí. pero es igual también peligroso, vamos. Sí, sí, tal cual. Seguramente sea dañino para la salud. Mucha gente me escribe preocupada por este tema, preguntándome, porque obviamente que tienen tricofagia, tienen muchos años de ingerir su pelo, y está este miedo de qué estará haciendo, de qué reacción está haciendo en el organismo. Ya. Ya. No sé vos si has escuchado alguna experiencia particular Yo de no, de alguien que lo, te haya contado. Sí, la gente que yo he conocido gente que sí que se come el pelo. No solo el folículo, que se lo come. Y ya digo que eso sí que es un problema de verdad, ya es un problema que la solución es quirúrgica. Y luego en lo que hay, la literatura que hay por ahí, pues vienen varias muertes que han muerto en las mismas operaciones a la hora de extirpar el tricobezoar, la madeja de pelo que se hace en el estómago. En concreto, uno de los primeros fue en el 1900, antes del 2000, una chica, una adolescente, que precisamente era peluquera
se murió en la mesa de operaciones en Inglaterra, en el Reino Unido. Y a partir de ahí, pues seguramente hay más. Es Sí, peligroso, ¿eh? sí, sí. Comerlo es peligroso. Sí, yo en ese caso, bueno, recomiendo también la revisación médica con un médico clínico, ¿no? Bueno, el médico va a decidir qué estudios hacerle para ver hasta cuándo es grave haber ingerido tanta cantidad de pelo. Bueno, continúo. Pregunta 12, ¿realiza o realizó en algún momento terapia psicológica? Bueno, está casi a la mitad, ¿no? La gente que respondió que sí y que no. Eso indica que el problema produce mucha vergüenza y se esconde. No buscan ayuda, no se busca ayuda. Casi la mitad han dicho que no han buscado ayuda de un profesional o de una profesional, ¿no? Eso indica Sí, mucho del problema. Que se esconde, no se dice, por la vergüenza social que produce. sí. Antes de continuar, quiero decir que por ahí en un ratito puede llegarse a cortar porque estamos usando la versión gratuita que dura 40 minutos. Si se corta, nosotros nos volvemos a conectar enseguida, así que pueden volver a hacer clic en el enlace. Sí, el tema de la terapia es todo un tema. Yo lo que he estado viendo en este último tiempo, que he hablado con varias personas de Latinoamérica, de Venezuela, de Colombia, me han escrito y recuerdo el tema de por ahí tener muchos prejuicios con el tratamiento psicológico, ¿no? Como no darle tanta importancia y preferir más alguna solución rápida que va desde los medicamentos hasta los famosos tips que llamo yo de atarse la mano, de ponerse un gel en la cabeza para que no arrancar, todo ese tipo de medidas, ¿no? Ya. Bueno, pregunta 13. Si realiza o realizó terapia, esto sería, ¿no? Para los que en la pregunta anterior respondieron que sí, ¿le da o le dio resultado? Y un 70,2% dice que no. Sí. Hay un estudio hecho en Estados Unidos en el 2006 con 1.600 personas que cuando llegan a las conclusiones se parecen mucho a estas. No les dio resultado y no encontraron profesionales experimentados y cualificados que les ayudaran. Pero muchos decían que no les había dado resultado. Y esto te hablo del 2006, ¿eh? Sí, yo creo que retomando lo que decía antes, todos los prejuicios que se tienen ante la terapia psicológica tienen que ver con esto, ¿no? Cuestionar mucho lo que propone el psicólogo, no creer en la propuesta que nos hace, eh, esperar soluciones rápidas o ya ver cambios enseguida. Cuando en una terapia se empiezan a ver cambios quizás a los 6, 8 meses, a veces más. A veces puede ocurrir que sea menos tiempo, pero es mucho más difícil y sobre todo si nunca hicimos terapia. También el tema de los costos, ¿no? Empezar una terapia, no ver resultados y que al mismo tiempo sea costoso, hace que terminen abandonando. Iba a decir algo más y se me fue. Sí, ya, porque ya es un trastorno complicado. Entonces hay que buscar profesionales con experiencia, cualificados, formados en esto, y entonces pues tomar esa decisión de ir a ellos y buscar ayuda, que, vamos, que es posible y es posible controlarlo e incluso eliminarlo. También hay que dar esperanzas, ¿eh? Sí, totalmente, ni hablar. Yo en mi experiencia me sirvieron los dos tipos de terapia que hice y es lo primero que recomiendo. Pero sí es verdad que muchos psicólogos no están especializados o no saben bien cómo tratar. Hoy en día sí hay mucho más, pero bueno, este, no en todos los países, calculo yo. Sí, bueno, la terapia que más mejor resultados ha presentado es la que expuso Leti el otro día, que es la terapia dentro del modelo cognitivo-conductual, ¿no?
Entonces, Sí, y cada vez se están formando más. Ahora en Centroamérica, en Latinoamérica y en Estados Unidos y en España me imagino que también. Los psicólogos ahora mismo, yo hablo por aquí por España, normalmente el modelo de los modelos que más frecuentes y que más se tratan en terapia es el modelo cognitivo-conductual. Ahora, aplicado a las conductas repetitivas centradas en el cuerpo, pues ahí yo creo que también hace falta también formarse también, aparte de saber mucho del modelo cognitivo-conductual y tener mucha experiencia con él. También es verdad que para eso están los cursos de formación que se han hecho en México y la labor tan grande que están haciendo en México a través del proyecto de la Fundación Cardias y Yosa y Janet y luego los profesionales que se están formando y están trabajando cada vez más, como Leti, por ejemplo, ¿no? sí, Entonces, tal cual. Sí, 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 coincido. Es una de las terapias que más sirven, pero está bueno que hagan ese tipo de especialización. Bueno, sigo. Pregunta 14. ¿Aplica otras estrategias para dejar de tirar? Y acá también es casi la mitad los que dicen que sí y que no. ya, los famosos tips, No ¿no? sé, ¿vos aplicaste alguna otra estrategia para dejar de tirar, José? Bueno, yo antes de ir al psicólogo lo que hacía, la estrategia era que mi madre me llevaba a la peluquería y me cortaba el pelo, me rapaba entero, al cero, no sé si Claro, puedo decir eso. Y entonces, lo dije el otro día en otra reunión, yo estaba una semana en casa sin salir de casa. Hablo de claro. 7, 8 años, 9 años, 6 años, hasta que me crecía un poco porque era la burla y las risas de los demás en el colegio, ¿no? En la escuela. Entonces, las estrategias que lleva, pues aparte de cortarse, pues poner esparadrapos en los dedos, cubrirse con un gorro y cosas de estas que, bueno, me ponían esparadrapos en el dedo, entonces me pasaba el bolígrafo al otro lado y me tiraba con la otra mano. Pero en ese momento no me dieron resultado. A mí en concreto, en ese momento. Pero vamos, están las estrategias que se utilizan en la clínica para el profesional es el que a través del análisis que haga funcional, no sé, aplicar unas u otras, ¿no? Depende del modelo de Sí, tirar y todas las cosas. creo que otras técnicas, otras estrategias, todos hemos probado en algún momento. Justamente en mi página hace unas semanas atrás salió en una conversación, en un comentario de una foto, de una publicación, una mamá que quería raparle el pelo a la hija. Imagínate que si a vos te acomplejaba siendo varón, no me quiero imaginar una nena, es como que la solución es, ya está, que desaparezca todo el pelo, porque si te lo querés arrancar, que no haya nada que arrancar, ¿no? Esa sería la solución. Y qué traumático puede ser ya de por sí, es traumática el trastorno para una niña, no me quiero imaginar lo que puede llegar a ser que la rapen. Pero también es como vos decís, puede que estas estrategias funcionen, pero siempre acompañadas por un acompañamiento psicológico, Sí, que sí. el psicólogo va a ser el que decida cuál pueda aplicar el paciente. Bueno, continúo. Pregunta 15. Se aplica otras estrategias, especifique cuáles. Acá también tengo que aclarar que yo dejé el espacio abierto para que cada uno complete con algo personal. No había opciones. Me rasuro está primero, mirá justo lo que hablamos. Ya. Usé lentes, no sé a qué, seguramente sea por las cejas, por las pestañas, ¿no? El tema de usar lentes. Ya, claro, claro, sí. Bueno, comer, no sé, reemplazar el tirar con comer puede llegar a ser, lo entiendo por ahí. Ya. Después la cuarta es, trato de no someterme a momentos o situaciones negativas para mí, además tomo conciencia de mi trastorno. Por ahí hay un acompañamiento psicológico, ¿no? Mm. Ponerme uñas postizas, en el caso de las mujeres puede llegar a ser un aviso, ¿no? El querer ir a tirar y por la uña no poder. Bueno,
Ponerme una liga en los dedos se refiere a lo que vos decías de la cinta. Sí, las cintas en los dedos. Claro. Bien. Sí, después sigue lo mismo, ponerme cinta en los dedos. Actividad física, ese es un componente muy importante, José. Creo que los dos, tanto vos como yo, lo hemos aplicado. Sí, sí. Es muy Sí. importante. Yo conocí una persona que empezó a tirar a las 2 de la mañana y a las 6 de la mañana estaba tirando, se había robado media cabeza. Entonces, a las 5 o las 6, cuando se hizo día, fue cuando decidió salir un poco a correr, a hacer ejercicio, ¿no? Pero hay que verlo cómo es el problema, ¿no? Empezar por la noche y no parar en toda la noche, ¿no? Y, Sí. no sé, la actividad física también lleva al cansancio, a dormir un sueño, a hacer un sueño reparador también. Entonces, porque sí, y además vale para todas las cosas. Lo que yo sí quiero decir, en mi caso personal, cuando me corto el pelo o me rasuro o me corto el pelo, la urgencia por tirar y por llevar la mano a la cabeza desaparece. Entonces, a mí me va bien. Aparte de que me gusta llevarlo corto, la urgencia desaparece cuando me he cortado el pelo. De hecho, ahora hace una semana que me lo he cortado, antes cuando llevaba más, aunque no me tiraba, las manos siempre estaban en la cabeza o acaricié. Y yo sé que después son los movimientos asociados antes del tirar. Es decir, en mi caso, y en muchos casos, la mano va a la cara, se acaricia la cara, se toca la oreja un poco, te tocas luego el pelo, te lo alisas un poco, hasta que llega un momento, te lo acaricias, hasta que al final empiezas a tirar. Por lo menos en mi caso. ¿Qué pasa? Me he cortado el pelo y la mano, el movimiento automático de la mano de ir a la cabeza ya no va. No sé si es que el cerebro discrimina que cuando hay pelo, ya de forma involuntaria la mano ya va a la cabeza y entonces la mano va a la cabeza. Pero yo cuando me corto el pelo, en la urgencia por tirar, si yo digamos que la semana antes de cortarme el pelo, en una escala subjetiva de 0 a 10, de nada tirar, de nada de urgencia, a tener mucha urgencia por tirar, pues antes la tendría a 8 y ahora está a 0, hasta 0. Es que es muy brusco Claro. el cambio. No sé si es tu caso. Sí, es muy parecido, sí. Y no sé, tendrían que hablar también, la gente que se ha rasurado, se ha rapado, si le disminuye la urgencia. Por Claro. la urgencia esa por tirar, por llevar la mano a tirar. Porque es que a mí ahora no me causa ningún problema. En la mano está haciendo otras cosas que antes no pasaban. Sí, sí, yo he dicho que teniendo el pelo más corto, el pelo más largo, igual. No es Siempre el era caso, la ¿no? misma. Tú te tirabas No. dependiendo del pelo que tuvieses. Sí, 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 sí. Sí, incluso ahora lo tengo muy largo y he estado tirando. Y lo he tenido muy corto y también. Ya. Bueno, esperemos que no se corte todavía. Pregunta 16. ¿Siente ansiedad antes de tirar de su pelo? Bueno, 65,3% respondió que sí. Obviamente es como el factor más importante, ¿no? Sí, mucha gente es verdad. Pero no todo el mundo le causa hay una tensión previa antes de tirar y un alivio posterior. No todo ya, no es así. En mucha gente sí, pero no en todas. Tiene que haber una tensión previa y una ansiedad y unos nervios antes de tirar y un alivio posterior. No tiene por qué ser así. El mero hecho del aburrimiento o el mero hecho de estar estudiando o leyendo hace que a lo mejor si predomina un poco más el modelo automático, vaya la mano a la cabeza y empieces a tirar. Pero no siempre pasa eso, aunque aquí ya se ve que está claro que la mayoría y bastante alta, el porcentaje bastante alto de que sienten ansiedad antes de tirar. Claro, pero también lo que vos decís, en el 29,2% dice a veces, o sea que a veces la persona no está ansiosa y así todo. En mi caso personal, sí, ¿eh? En mi caso personal, cuando estoy tirando, empiezo a tirar en los momentos y las situaciones de estrés o de ansiedad, me tiro. Pero también he estado 10 años sin tirar, o 12 o 15, no me acuerdo, 10 o 12,
con una situación estresante en casa y no me he tirado. Y luego, posteriormente a esa situación, cuando ha pasado, empezó a tirar. Es un poco Sí, sí, sí. Eso me ha difícil. pasado también. Sí. O sea, mientras uno está viviendo la situación de ansiedad o estrés, no lo está haciendo. Cuando hay una bajada de la ansiedad, ahí es cuando empieza el arrancado. Y lo he escuchado, varias personas me han dicho lo mismo. Sí, sí, cuando hay ansiedad también, es decir, cuando uno está muy ansioso y sus niveles de activación están muy altos, pues o igual que hay gente que le da por comer, o otro le da por hacer otras cosas, pues a nosotros nos da por tirar, los que padecemos este problema, ¿no? Así es, tal cual. Bueno, pregunta 17. ¿Habla con alguien sobre su tricotilomanía? 59,2% sí. Que también me llamó la atención, ¿no? Esto porque por ahí, en el momento que yo hice la encuesta, sería como la pregunta armé esta pregunta por esto de que la mayoría no hablaba con nadie. O por ahí muchos me decían, solamente hablo con vos por privado. No Sí, sé cuál es a mí me tu ha pasado experiencia. eso. A mí con la gente que yo he conocido y conozco, no hablan mucho de su problema, ¿eh? No. Pero bueno, una cosa es en la realidad y otra cosa cuando tienes un papel delante y tienes que marcar una cruz. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí, sí, Entonces, sí, sí, tal cual. Pero sí, a ver, el tema de hablar y poner en palabras esto, creo que los dos coincidimos que es muy importante, ¿no? sí, sí. Empezar a hablar, aunque sea al principio con alguien que no conozco, que me encuentro en una página, pero que al menos me va a entender porque está pasando lo mismo que yo. Bueno, pregunta 18, esta sería la última. ¿Siente que su tricotilomanía le genera conflictos interpersonales? Un 51,6% respondió que sí. Después un 24,8% dijo que no, 22,2% en ocasiones, y después los otros puntos son esto que les digo de que dejaba abierto yo para que pongan otras opciones. No por el momento, pareja, a nivel pareja pusieron, discusiones con los padres, me siento avergonzada, dice ahí, conseguir amigos y pareja. Bueno, no sé cuál ha sido tu experiencia. Sí, no, yo en la encuesta que te he dicho yo del 2006 de Estados Unidos, sí decía lo mismo, más o menos decía que les afectaba mucho la vida personal, la vida laboral personal. Y, y entonces, pues, de hecho, en el diagnóstico que viene, en uno de los criterios del diagnóstico es que genera un problema en la vida personal y social, en el DSM-5, vamos, que genera problemas a nivel personales, sociales, laborales. Y en la encuesta esta que te digo ahora mismo, no tengo los datos aquí delante, pero sí era importante. A nivel laboral incluso. Bien, sí, sí, me imagino que, o sea, una persona que no tiene cejas, que no tiene pestañas, se presenta a una entrevista laboral y debe ser totalmente incómodo, ¿no? Claro, Lo pues si te mismo, presentas con un gorro o con algo, pues llama la atención, lo primero, no sé. Y sí, claro, tal cual. Y después la incomodidad de ir a reuniones de amigos o de compañeros de trabajo o no sé, cualquier situación donde la gente pueda preguntar, ¿no? Que le llame la atención de por qué tenés un pañuelo, por qué siempre tenés puesto un pañuelo, por qué siempre andás de gorra, ¿no? Entonces, y preguntar y que la pregunta sea incómoda, porque uno no está preparado para dar ninguna respuesta. claro, y tampoco la vas a dar. Si la persona que te lo dice tampoco está muy ligada a ti en ningún sentido, tampoco tienes por qué decir el problema, ¿no? Tampoco les interesa, pero es que incluso si se lo dices, igual te creen que estás loca o que tienes un cáncer o yo qué sé, yo qué sé.
Sí, tal cual. Y por eso también ante esa situación de evitar cualquier pregunta o cualquier situación incómoda, la gente deja por ahí de ir, ¿no? De participar de reuniones, se aísla socialmente. A mí, cuando me rapaban, cuando me cortaban el pelo al cero, obviamente me aparecían las calvas, las calvas de tirar me aparecían cuando me rapaban. ¿Y cuántas veces me han dicho si me estaba poniendo quimio, tenía cáncer y me estaban poniendo Claro, sí, sí, eso suele pasar. quimioterapia, ¿no? Sí, sí, Y sí. te lo tienes que llevar como uno puede. Lo lleva como uno puede. Sí. Sí, tal cual. El tema de ocultar también es un desgaste de energía que se suma a todo lo que ya estamos viviendo. El tema de buscar técnicas o estrategias para ocultar eso y que nadie pregunte y estar pendientes de que nadie note que falta pelo, es un desgaste que no está De bueno. todas formas, en el caso de los niños, por mi experiencia, el profesor el profesor tiene que saberlo, al profesor hay que decírselo. Si no el profesional que está tratando al niño o los padres, pero tienen que decírselo para que en clase no pasen cosas raras, ¿no? Ni haya ningún tipo de acoso, ni burla, ni ningún tipo. Y que sepa cortarlo en el momento. Los profesionales de la enseñanza sí que tienen que estar informados de eso. Si en el caso de que un hijo tenga ese problema, comunicárselo para Sí, frenar el posible acoso y las posibles burlas, en caso de que hubiese. sí, yo recuerdo que en algunos años atrás en TLC hacían campañas, iban a las escuelas, llevaban folletos y hacían como una capacitación para los docentes. Eso está muy bueno, ¿no? Porque es un lugar donde se detecta muchas veces la trico. Hay mucha gente que la primera persona que les dice, mirá lo que te estás haciendo, es el profesor. Ya, sí. Ha pasado, ¿no? Bueno, estas serían todas las preguntas. No sé si se estará por cortar, si querés que sigamos, si querés que cortemos y retomemos. Ahí terminaba la encuesta. Tendrás No que sé si abrir alguien, los micrófonos, ¿no? Si no, no pueden hablar. sí, para ver si alguien tiene alguna pregunta. Este cartel con cabello y con el lazo me lo hizo una chica que sigue la página que es diseñadora gráfica. Este, y me encantó para ponerlo. Gem Álvarez, te mando un beso y te agradezco por estos trabajitos que ayudan mucho, aunque Está parezca muy que no. bonito, está muy bonito. Sí, No me sí, había dado sí. cuenta.